tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los que se van conectando de manera puntual a la sesión referente a febrero, sesión mensual de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres, AC. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan Carlos Hernández. Tendré el honor de llevar esta sesión, lo que es una hora que nos espera. Por favor, coméntenos su nombre, de dónde son, reacciones para saber que nos están acompañando, ya que esta sesión será muy interactiva porque al final el doctor nos dará unos minutos para resolver dudas y comentarios. Así que preparen sus dudas, por favor, nos las van compartiendo en los comentarios. Y pues bueno, ya tenemos con nosotros al ponente, así que pues sin más ni menos, el día de hoy vamos a hablar del pensamiento lateral en calidad y seguridad del paciente en el servicio de urgencias. Y de verdad que para mí es un honor presentar a este gran experto, que es el doctor Adrián Romero Martínez. Él es gestor de calidad del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Doctor, pues bueno, voy a tratar de platicar un poquito acerca de tu gran currículum, ¿verdad? El doctor Adrián es médico por la Facultad de Medicina en la UNAM de la Ciudad Universitaria. Tiene posgrado en calidad por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, especialidad y maestría en Administración de Organizaciones de Salud de la Facultad de Negocios de La Salle, así como un doctorado de la misma facultad con la línea de investigación e innovación en salud. El doctor cuenta con diversos diplomados con temas como gerontología, Lean Manufacturing por la Universidad del Valle de México, de habilidades directivas, y ha sido profesor titular en diplomados de calidad y seguridad del paciente. Ha tomado diversos cursos de calidad en el extranjero como Suecia, en el Institute for Health Improvement en Cambridge, Massachusetts, y fue expositor de Embryo Case en el Congreso Internacional Anual de North American Case Research Association en el 2013, el cual pues es miembro activo. Ha sido consultor para ISO 9001 y la certificación del Consejo General de Salubridad para instituciones de salud en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El doctor ha sido jefe de enseñanza en la Jurisdicción Sanitaria Azcapotzalco en el 2016, responsable del laboratorio de la Jurisdicción Sanitaria Venustiano Carranza en el 2017 y actualmente funge como gestor de calidad en esta última jurisdicción. Desde el 2016 es responsable de enseñar mejora de la calidad en los pasantes y en este año se presentó en el Foro Nacional e Internacional de Calidad en la modalidad de cartel, un trabajo de los mismos, que salió ganador del segundo lugar en dicha modalidad. Felicidades, doctor. Y pues bueno, en el año 2020 y 2022 asistió junto con sus pasantes a exponer otro trabajo en el Congreso Internacional de Educación Superior en La Habana, Cuba. En este mismo año acudió a presentar 2 trabajos de salud ocupacional en la 15ª Conferencia de la Academia Europea de Psicología de la Salud Ocupacional, nada más y nada menos que en Burdeos, Francia. Wow, pues bueno, un poquito, doctor, espero haberlo dicho bien todo. Disculpen ustedes mi pronunciación, pero pues de verdad es un honor tenerte con nosotros, doctor. Pues ya la audiencia es toda tuya. Bienvenido. Muchísimas gracias a los que se van conectando. Bienvenidos a la sesión mensual referente a febrero de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres. Nos vemos al final de la plática para poder leer sus preguntas, sus comentarios y poder ahí interactuar un poco con el doctor. Al final veremos lo de la constancia, algunas preguntas que salgan, no se preocupen, mientras pueden ir visitando nuestra página de internet asociacionenf-mediourg.com y o comentarnos alguna duda o mandarnos un mensajito. Bienvenidos, doctor, todos tuyos, muchas gracias y estamos aquí pendientes cualquier cosa. Muy buenas tengan todos ustedes. Agradezco a la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres, así como también a la maestra Beatriz Sánchez Ramos, directora de la misma, por permitirme estar con ustedes para dar el tema que vamos a ver el día de hoy de pensamiento lateral en urgencias. Soy el doctor Adrián Romero Martínez, gestor de calidad del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y como les decía, el tema de hoy va a ser del pensamiento lateral en calidad y seguridad del paciente
el pensamiento lateral en urgencias y vamos a ver algunos ejemplos del mismo. Este va a ser el contenido. Vamos a ver algunas definiciones, la introducción, algunos ejercicios sobre pensamiento lateral y también vamos a ver y tocar el punto de Tris. Estoy buscando el libro que trata del tema. Ahorita lo dejamos ahí, pero les voy a mencionar acerca del autor. Allá por la década de los 50, Guilford empezó a hablar sobre creatividad y clasificó el pensamiento en dos clases, convergente y divergente. No se le había dado tanta énfasis al pensamiento, pero llega De Bono y le empieza a dar mayor realce, un mayor empuje. Si nosotros analizamos acerca de lo que es del desarrollo de habilidades, de competencias, que una competencia es el conjunto de habilidades, conocimientos para desarrollar alguna tarea y actitudes, tenemos que ir viendo que en la sociedad, en la academia sobre todo, se prefieren las competencias, el desarrollo de los mismos, a desarrollo del pensamiento. Guilford se plantea entonces a estudiar este pensamiento. Y luego De Bono saca una definición de pensamiento lateral. Edward De Bono publicó un libro llamado El uso del pensamiento lateral allá por 1967 y plantea en su tratado de que este puede ser un método para utilizarlo y resolver diferentes problemas de una manera pues muy innovadora, muy imaginativa. Edward De Bono, curiosamente, era un médico y nació en Malta y luego se dedicó a estudiar sobre los procesos cognitivos, los procesos de pensamiento y cómo es que llegábamos a resolver los problemas. Edward De Bono estuvo viajando por diferentes partes del mundo, dando conferencias, y él era un inventor de palabras. Ponía palabras que jamás nos hubiéramos imaginado, pero estas palabras, él decía, es que yo no puedo o no me basta el idioma que conocemos para tener las palabras y describir cierto tipo de acciones. Era una persona realmente creativa, una persona realmente con un buen razonamiento y tiene múltiples libros. Habitualmente nosotros utilizamos el pensamiento convergente. Se mueve buscando una respuesta determinada o convencional. Y de aquí encuentra una única solución. También es conocido como lógico, racional, convencional o vertical. El doctor De Bono plantea otra opción diferente. Un ejemplo de este pensamiento convergente para una infección de vías urinarias, ¿qué damos? Pues damos un antibiótico y ese es el pensamiento convergente. No es que sea malo, pero hay ocasiones en que necesitamos otro tipo de pensamiento, otro tipo de acercamiento para abordar los problemas. Y ahí es donde viene el pensamiento divergente. Este se mueve en varias direcciones para buscar la mejor solución para resolver problemas y para los que no hay patrones de resolución. Existe una amplia gama de opciones para llegar a la solución. La solución puede ser abordada de diferentes maneras
obteniendo también diferentes resultados. De eso se plantea el pensamiento divergente. Se va más hacia la creatividad, este tipo de pensamiento, y como nosotros lo vemos en esta ilustración que me gustó mucho, tenemos nosotros un problema. En el pensamiento lineal encontramos una barrera que queremos resolver, que queremos sortear para llegar a la única solución. Ahí en ese ejemplo hay de dos: saltar el muro o quitarlo, desaparecerlo. Pero en el pensamiento lateral existen diferentes opciones. Se puede saltar el muro, se puede pasar por la izquierda, se puede pasar a la derecha y por qué no también cavar para poder llegar al objetivo planteado o a diferentes objetivos, porque como no utilizamos un único patrón, un único camino, podemos llegar a diferentes aristas de la solución, a diferentes facetas de la misma o a diferentes soluciones incluso. De ahí entonces que tenemos problemas convergentes y problemas divergentes. Como ejemplo de un problema convergente, si lanza al mismo tiempo una pelota de béisbol y una bola de boliche, ¿cuál caerá primero al piso? Lo estamos considerando de un edificio o desde la altura de una construcción. ¿En cuáles objetos que comienzan con la letra BR puede pensar? ¿Pueden hacer ustedes un escrito acerca del juego y del hielo? Hablando de esto, ahí nosotros vamos a estar utilizando el problema divergente, pensando en diferentes soluciones para llegar a diferentes resultados, no simplemente al mismo. ¿De qué manera vamos resolviendo nosotros los problemas? Habitualmente nosotros lo hacemos por aprendizaje vicario, es decir, imitando la manera en que los demás abordan el problema, la manera en que los demás aprenden. Cuando nosotros empezamos a preguntarnos sobre la resolución de problemas y estudiamos acerca del tema, vemos que uno de los primeros puntos es identificar qué tipo de problema tenemos. Y a lo mejor inconscientemente, nosotros vamos clasificando el problema, encasillándolo con otros similares que ya tuvieron solución. Para tener la respuesta y resolución de una infección respiratoria, pues el clínico ya sabe que puede emplear ciertos procedimientos, ciertos medicamentos, hacer recomendaciones que han demostrado que permiten que este padecimiento sea abordado. Entonces, ahí estamos dando la solución por el aprendizaje y retomando otros casos anteriores. Pero es frecuente que subyazca la misma forma lógica de un problema bajo otros tipos de formulaciones. Pero para esto se necesita práctica. Es esencial conocer del tema. Es determinante tener estas competencias, pero es el pensamiento convergente y aborda sobre todo problemas ya conocidos. No obstante, cuando aparentemente nos enfrentamos a un problema que no tiene solución, ahí es cuando el pensamiento convergente se enfrenta a una barrera, se encara hacia un muro, porque las soluciones no las conocemos o no ha habido soluciones previas. Por eso necesitamos utilizar el pensamiento lateral.
El pensamiento convergente se dirige a la solución correcta. A su vez, el pensamiento divergente lo hace buscando la mayor originalidad, teniendo flexibilidad y abocando a la creatividad. De hecho, el pensamiento divergente es el que se asocia a la creatividad. Existen diferentes técnicas para poder abordar o llegar a la creatividad, y una de estas es el pensamiento, la lluvia de ideas o brainstorming, donde nos planteamos diferentes tipos de soluciones. Yo recuerdo que en alguna ocasión le preguntaba a una directora de una asociación civil, ¿qué es lo que más valoras de algún empleado que tenga pues una gran responsabilidad? Dime 4 atributos que valorarías de este empleado. Y me contestó, yo quiero que me resuelva problemas, quiero que me cumpla su horario y quiero que lleve la agenda, pero también necesito que sepa contestar todos los requerimientos de papelería, de formatos que se nos solicitan. Ella a su vez me dijo, bueno, ¿y tú cómo valorarías? ¿Estos serían también los atributos que buscarías? Yo le dije, no, 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 para nada. El primer atributo que yo buscaría en alguien es la innovación, que no es nada fácil encontrar a alguien que tenga esta facilidad de innovación. De hecho, a lo mejor de 200 empleados uno tiene innovación. Segundo, que sea creativo. La creatividad es difícil de conseguir. La creatividad la vamos nosotros mismos parando. Siguiente, que resuelva o que se plantee diferentes maneras de resolver los problemas. Yo creo que con esos 3 me bastaría, le contesté. Porque los demás los puedes encontrar a lo mejor de 10 que te llegan, 5 pueden tener esas características. Pero de 200 entrevistas de trabajo que hagas, probablemente uno cumpla con una o 2 de estas. Y a lo mejor de cada 1000, uno cumpla con los 3 atributos. Aquí hay un ejemplo de cómo tenemos nosotros el pensamiento. El pensamiento vertical encuentra una alternativa y la sigue para llegar a la solución, como se muestra aquí en la diapositiva. Una sola alternativa. Pero el lateral puede pasar por diferentes alternativas para llegar a diferentes soluciones. El pensamiento convergente es lineal. De A pasa a B y luego a C y luego a D. No obstante, el pensamiento divergente pasa de A a G, de G a D y puede ir luego a C, a B y luego a para verificar nuevamente. Es decir, el pensamiento lateral busca la solución que puede ser la más loca, pero para verificar que esta solución es la correcta, llega a hacer algo que se llama irse para atrás. Se va por atrás de los pasos de la posible solución, por atrás pensando en llegar de nuevo al problema
teniendo ya la solución y de esa manera verificar si se hizo correctamente. El pensamiento divergente ayuda más a resolver los problemas de una manera creativa. De hecho, se dice que el problema es encontrar la solución para el pensamiento rutinario. No obstante, el pensamiento divergente busca diferentes soluciones y diferentes patrones para poderlo solventar. Recuerdo una vez que teníamos en un trabajo anterior un retraso de estudios de imagen, estudios de mastografías. Vamos a poner una cifra. Teníamos por mes 10,000 estudios nuevos para interpretar, pero solo podíamos resolver 5,000 porque el personal que teníamos era el mismo e incluso conforme pasaba el tiempo iba disminuyendo porque se iban a buscar otros lugares donde encontraban una mejora salarial, una mejora laboral y se nos iban acumulando más. Mes 1, 10,000 estudios pendientes, pero en rezago 4,000. Mes 2, rezago 9,000. Mes 3, rezago, no sé, 14,000. Y así siguen incrementándose. ¿De qué manera podríamos resolver eso? Y a lo mejor de manera más barata. Con las siguientes premisas. 1. Tenemos una capacidad instalada. Es decir, no podemos tener más mastógrafos. Y 2, no podemos tener más tiempo. Y 3, no les podemos pagar por horas extras. Con esas 3 premisas hay que resolver el rezago y quedar tablas, es decir, que ya no nos quede ningún estudio pendiente de los que van a llegar mes con mes y de los que teníamos ahí atorados. Piénsenlo para dar una respuesta utilizando el pensamiento lateral. Para dar respuesta a los problemas, hay diferentes pasos. Como les mencionaba al principio, lo primero es identificar el problema. Ya que se identifica el problema, tenemos que interpretarlo, tenemos que analizarlo y a su vez agruparlo por algo que ya conocemos. Ah, si se me presenta este problema, lo puedo resolver de esta manera, porque además ya tengo la experiencia y me ha funcionado en la mayor parte de las veces o siempre esta solución de problema. Si tengo frío, me pongo más ropa y así soluciono el problema. Después, buscamos soluciones. Ya que hemos identificado este problema, sigue este paso. ¿De qué manera vamos a abordarlo? ¿De qué manera estamos pensando para llegar a la solución correcta? Nosotros tomamos una ruta preestablecida para llegar a la casa, para llegar al trabajo, y tenemos un gran problema, que hay una manifestación, que cierran la avenida, que no se percataron y se acabó la gasolina, que hay un bloqueo. Entonces, ¿cómo vamos a regresar a casa o cómo vamos a ir al trabajo? Y eso lo utilizan diariamente, cuando menos 2 veces al día.
para ir de casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces ahí ustedes están planteando la manera de resolver este problema. El ensayo y error es habitual porque lo conocemos desde que somos niños. Por lo tanto, es una estrategia básica en donde experimentamos con una posible solución y si no funciona, damos otra solución y si no, hasta poder encontrar la manera correcta de resolver esto. Y hay otro más, el empleo de algoritmos. En estos algoritmos, pues ya se tiene un aprendizaje previo de cómo resolverlos. Ay, sí, y aquí pongo el ejemplo de algoritmos de atención clínica. Si tenemos un padecimiento de diabetes, si tenemos un padecimiento de, de hipertensión, estos van a ser los algoritmos para tratar esta enfermedad. Y así se llaman, algoritmos de atención clínica. Y ahí los pueden descargar también en su celular, los 11 algoritmos de atención clínica. Y está comprobado que funcionan la mayor parte del tiempo para este tipo de padecimientos de enfermedades. Y luego sigue la heurística. Cuando no podemos utilizar un algoritmo, recurrimos a los procedimientos heurísticos. Estos son más abiertos y flexibles y nos ayudan a simplificar los problemas. Algunos ejemplos de procedimientos heurísticos es el ajedrez, los crucigramas, los problemas económicos. En el ajedrez, para tener jaque al rey, no seguimos siempre el mismo movimiento. Lo vamos cambiando y vamos pensando en diferentes soluciones para poder capturar esa pieza. Lo mismo con los crucigramas. Pueden haber algunas palabras que ya conozcamos y las vamos anotando. Pero cuando tenemos alguna que no conocemos, pues tratamos de ver con cuáles se cruza y tratamos de contestar aquellas con las que se cruza y después ver si conocíamos la solución o ver de qué manera la resolvemos y empezamos a veces en los crucigramas a poner palabras aleatorias en donde pongo vocales, si, se puede ir aquí una vocal, no puede ir, puede ser esta solución, entonces ya estamos nosotros utilizando ahí la heurística. Y la heurística se basa en lo siguiente, dividir los problemas para que queden como subproblemas o submetas. Se van fraccionando para poderlos manejar de una mayor facilidad y encontrar la solución a aquel fragmento. Si no lo encontramos, vamos al siguiente fragmento y aplicamos lo mismo. Y si no, también lo mismo. Probablemente es cuando hayamos encontrado la solución a algún fragmento, nos van a venir algunas ideas, algunos preceptos para poder contestar y hallar la solución correcta de los otros. El siguiente es el análisis medios fines. Es decir, nos vamos a ir acercando de manera gradual por etapas para la solución. Y ya lo hemos hecho muchos de nosotros, como por ejemplo, cuando nosotros tenemos para un examen, habitualmente son 5 respuestas de opción múltiple, A, B, C, D y E. Y ahí viene la pregunta, solamente una es la correcta. Y vamos descartando la más incorrecta. Y es prácticamente seguro que una no tiene nada que ver con la solución. Entonces ya tenemos el 20% descartado. A su vez, todavía nos queda un 80% de equivocarnos. Luego viene otra pregunta que decimos probablemente no. Nos queda el 60% de estar pensando en cuál es la respuesta correcta.
y después hay dos que son las más probables. Y como son las más probables, ya solamente tenemos un 40% de margen de error. Entonces ya redujimos el error en un 60%. Este es el ejemplo de esta modalidad de análisis medios-fin. Ahora bien, tenemos dos problemas, problema convergente y problema divergente. El ejemplo del problema convergente. Si lanzan al mismo tiempo una pelota de béisbol y una bola de boliche, ¿cuál caerá primero al piso? Ya lo habíamos visto, ¿no? Mientras el pensamiento convergente se dirige a la solución correcta, el divergente lo hace a la originalidad, la flexibilidad y la creatividad. El pensamiento crítico, según la definición del Centro para el Pensamiento Crítico del Sonora State University, así viene, es la habilidad para pensar acerca de lo que está uno pensando. El pensamiento sobre el propio pensamiento involucra la habilidad para identificar los elementos básicos del pensamiento: propósito, información, suposición, interpretación, conceptos, implicaciones, puntos de vista, y valora estos usando criterios intelectuales, utilizando la claridad, la exactitud, la precisión, la relevancia, la profundidad, la amplitud y la lógica. Un pensamiento crítico es aquel que se pregunta sobre una situación, sobre el resultado de alguna de las cosas, sobre la situación real o las decisiones tomadas para realizar alguna acción, como por ejemplo hacer referencias, reconocer supuestos, sacar conclusiones, interpretar datos y evaluar argumentos. Algunos pasos para desarrollar y fortalecer este pensamiento crítico son los siguientes. Hay que ver cuáles son los hechos y los juicios de valor. Los juicios de valor son, a su vez, no propios del pensamiento crítico y nos pueden distraer acerca de la resolución del problema. Hay que distinguir la información, juicios y razones relevantes de las no relevantes. Esto lo podemos ver mucho en los debates. ¿Qué razones dan para apoyar su afirmación? Y algunas pueden ser fuera de lugar. Determinar el grado de veracidad del argumento por posición o concepto. ¿Qué tan creíble es la fuente de donde viene la información? ¿De verdad tendría que confiar en ella o la podría poner en duda? ¿Qué suposiciones o argumentos ambiguos existen? Las suposiciones no especificadas, los sesgos del pensamiento que vamos encontrando, los sesgos de una investigación, cuáles son las falacias lógicas. Las falacias son argumentos falsos para que nos distraen del pensamiento y del buen razonar. Por ejemplo, la falacia de autoridad. Porque me lo dijo un experto, ¿tiene que ser verdad? Esa es la falacia de autoridad. Reconocer inconsistencias lógicas en una línea de razonamiento. Determinar la fortaleza de un argumento o juicio. ¿Cuál es el soporte del mismo según los conocimientos que se tienen? Lo que está argumentando la persona o las posibles soluciones, ¿sí tiene el soporte necesario? Ahora bien, vayamos a los ejemplos. Ahora entramos a los ejemplos del pensamiento lateral. Entre los ejemplos tenemos este. Yo creo que daríamos un minuto para resolverlo. La paradoja del globo. Tienen ustedes un globo. ¿Cómo podrían
pincharlo sin que se fugue el aire y sin que estalle? ¿Cómo pincharlo sin que se fugue el aire y sin que se estalle? Hay más de una solución. Recuerden que ya teníamos otro caso de cómo lograr abatir el rezago de los estudios de mastografía con los mismos recursos o probablemente menos y quedar al día. Y ahora está esta paradoja del globo para pasar a la del agujero. Este problema dice lo siguiente: ¿cuánta tierra hay en un agujero de un metro de largo por un metro de ancho y un metro de profundidad? Es decir, de un metro cúbico. ¿Cuánta tierra hay en este caso que abarca un metro cúbico? Siguiente ejemplo. Ustedes tienen un colador. ¿Cómo podrían transportar un litro de agua en ese colador? Quieren pasarlo del punto A al punto B y tienen un colador. ¿Cómo transportar ese litro de agua del punto A al punto B? Siguiente ejemplo. De los meses del año, algunos meses tienen 31 días, otros tienen 30. Pero ¿cuántos tienen 28 días? De los meses del año, algunos tienen 31 días, otros más 30. ¿Y cuántos tienen 28 días? Uno más. ¿De qué color son los zapatos de la serpiente? ¿Cuántos han encontrado la solución? Estos son ejemplos clásicos del pensamiento lateral. Un hombre entra a un bar y pide agua. El camarero se agacha y saca una pistola amenazándolo. El hombre le da las gracias y se va. ¿Pero por qué? ¿Otro más? Un hombre es encontrado muerto en el campo. A su lado hay un paquete sin abrir y nada más a su alrededor. ¿De qué manera murió? Un esposo baja las escaleras del hospital, de un hospital donde está su esposa. Ella está en terapia intensiva, pero se da cuenta que su mujer acaba de morir. ¿Cómo lo supo? Él iba bajando las escaleras de un nivel superior para ver a su esposa que está en terapia en un nivel inferior, pero sabe que acaba de morir. ¿Cómo se enteró de eso?
5 señoras paseaban por la ciudad debajo de un paraguas de tamaño normal, es decir, para una sola persona, pero ninguna se mojó. ¿Cómo fue posible esto? Ya me di cuenta que el corrector ortográfico me estaba jugando ahí una mala pasada porque me está cambiando las letras a inglés. Por eso ahí veo errores ortográficos. A Norma se le cayó un pendiente dentro de una taza llena de café, pero no se mojó. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede dividirse un cuadrado en 4 partes iguales? Existen más de 4 soluciones. Yo supongo que ya están imaginándose en algunas de ellas. Esas sí les voy a dar la respuesta. Ahorita sí les doy la respuesta. Pero imaginen cómo dividir el cuadrado en 4 partes iguales. ¿Quién pensó en estas? Y levanten la mano, ¿quién pensó en estas? Y ahora bájenla y díganme, ¿quién pensó en estas? Esta es interesante y ya viene, creo que con solución. Hay una fábula de Sopo que nos puede servir para ilustrar esta idea. Según él, había un pajarillo que quería beber agua de un cántaro y no podía llegar al nivel del agua, porque si metía el pico, no lo alcanzaba. Y si se metía al agua, se ahogaba. ¿De qué manera consiguió beber al agua? Pues fue echando piedritas hasta que subió el agua de nivel y ya pudo beber de ella. Y en urgencias, ¿de qué manera utilizaríamos el pensamiento lateral? Es un caso. Encontramos a un masculino de 35 años de edad, atleta, sin antecedentes de relevancia. Viajaba en su auto y no se puso el cinturón de seguridad. Desgraciadamente, fue golpeado por un camión al incorporarse a una avenida. Tiene múltiples fracturas y una conmoción cerebral. Lo estabilizan en urgencias, pero no hay ortopedista en turno. ¿Cuál hubiera sido su atención utilizando el pensamiento lateral? Otra metodología para abordar los problemas de manera creativa y que es muy poco conocida, a pesar de que tiene ya varias décadas de haber surgido, es esta, la TRIZ. Y ahí se las pongo para que la lean, para ver cómo está su ruso. Teoría решения изобретательских задач. Esta es un acercamiento, una metodología innovadora que permite llegar a solución de problemas
para todas las disciplinas. Fue creada por Altshuler, quien se dedicó a revisar más de 400,000 patentes, 40,000 patentes, perdón, y encontró diferentes patrones en las mismas para resolver diferentes tipos de problemas. Entonces él creó algunos principios y una matriz de soluciones para abordar estos. Y esa también hay ejemplos que podemos ir tomando, pero bueno, será tema de otra conversación. ¿Qué tal si resolvemos los problemas que planteamos? ¿Quién quiere empezar? Por favor. Y también nos vamos a las preguntas y respuestas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor Adrián, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la excelente ponencia. Ahí sí nos escucha, ¿verdad, doctor? Sí, escucho bastante bien. ¿Me escucho? Creo que no. ¿Me escucho? Ah, sí, ya lo escuchamos, doctor. Muchísimas Perfecto, gracias. gracias. Doctor, pues bueno, muchísimas gracias. Tenemos mucha interacción en redes sociales. Bienvenidos a todos los que se conectaron a esta gran ponencia. Muchísimas gracias. Y pues bueno, nos comenta aquí rápidamente leyendo los comentarios y gracias por este espacio, doctor. Laura Cervantes, bienvenida, muchas gracias desde el Hospital Doctor Gustavo Vaz Prada, Nezahualcóyotl. Cristi, buenas tardes, saludos cordiales desde Puebla, saludos hasta Puebla, Hospital Betania. Buenas tardes a todos, saludos desde Morelia, Michoacán. La maestra Lilian Bello también nos acompañó. Y William Foster, informes para constancias. Ahí compartimos el link donde ustedes pueden compartir la constancia. Al final lo podemos revisar. Nos comenta Flora Ojeda, doctor. Dice, ¿me podría dar algún ejemplo para entender mejor el concepto de pensamiento lateral? No sé si nos podría apoyar ahí, doctor. Y claro, hace rato yo había puesto un ejemplo, les voy a ir dando la solución, de que tenemos una cantidad de estudios de mastografía por realizarse, digamos en este caso 5,000, y los técnicos que tenemos contratados alcanzan a interpretar nada más 3,000 mensuales, y cada mes nos llegan otros 5,000, es decir, nos vamos acumulando de 2,000 en 2,000 cada ocasión. Primer precepto, no podemos aumentar la capacidad instalada, es decir, no podemos tener más recursos para interpretar estos estudios. Segundo, no se puede contratar más personal, pero además el tercero, Pemex o el IMSS abren una clínica o un hospital, se nos van a ir los técnicos. ¿De qué manera podemos, usando el pensamiento lateral, en un plazo menor a 6 meses, podría decir que hasta en 3 meses, abatir el rezago de la interpretación de estudios? A mí me han dicho que pues contratando más recursos, pero entonces no, porque fallamos al segundo precepto o al primero, no podemos aumentar la capacidad instalada, no podemos pagar horas extras, pero además se nos están yendo recursos. La solución es la siguiente. Las mastografías las mandamos a maquilar a otro país. Las mandamos a la India. Terminamos de tomar las mastografías aquí en México, las mandamos en la India, son, si mal no recuerdo, 12 a 14 horas de diferencia, es decir, a las 8 de la mañana ya tenemos interpretados todos los estudios. Y el costo por interpretar cada uno de esos puede ser hasta de una tercera parte de lo que nos costaría hacerlo aquí en México. Ese es utilizando el pensamiento lateral, es decir, pensando de la manera no tradicional, de la manera en que la mayoría pensaría, de esa manera no. Hay que elegir varias opciones y adelante, creo que hay otras.
Sí, doctor, muchísimas gracias. Aquí nos comenta Ricardo Cárdenas, nos pregunta, ¿el pensamiento lateral contrasta o es semejante al pensamiento expuesto por Daniel Kahneman al pensar lento y pensar rápido? Saludos, saludos Ricardo, muchas gracias. Gracias, es una buena pregunta. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, escribió ese libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, y no contrasta de eso. De hecho, cuando uno revisa esa obra, se da cuenta de cuánto nos falta a nosotros aprender a pensar. Nos enseñan matemáticas, nos enseñan de biología, básicamente a memorizar, pero aprender a pensar, solamente hay pocos autores, entre ellos Edward de Bono, que es el que acuñó ese término de pensamiento lateral, y Daniel Kahneman describe la manera en que se dan los procesos cognitivos y cómo llegamos en la gran mayoría a las conclusiones a las que llegamos. No está desligado el pensamiento lateral de lo que propone de la tesis de Kahneman. Yo considero que habría que revisar ambos autores y sacaríamos bastante provecho. Perfecto, doctor, muchas gracias. Me comentan que no se ve mi cámara, una disculpa, bueno, son cuestiones técnicas, pero pues bueno, lo importante es que me escucho. Muchas gracias, doctor. Nos comenta Flora Ojeda. En medicina, muchas de las guías de práctica clínica se basan en pensamiento crítico, es decir, juicio de expertos. Sin embargo, en la práctica diaria no es aplicable. ¿Nos puede dar algún consejo de cómo podemos manejar esto? Y al principio, en la primera, tercera parte de la ponencia, les comentaba que no es el pensamiento lateral, no está en contra del pensamiento crítico y no quiere decir que descartemos el pensamiento crítico. El pensamiento lateral es otra manera de llegar a los resultados. Y también hacía mención yo a las guías de práctica clínica, que en un 80 o en un 90% nos ayudan a hacer el diagnóstico y dar el tratamiento correcto al 80 o 90% de los pacientes. El otro 10 a 20% no va a seguir esta tendencia. Entonces, el pensamiento crítico está bien demostrado. Si nos vamos a la gradación de la evidencia, las guías de práctica clínica están en el segundo escaño, de arriba para abajo de la pirámide de esta gradación de la evidencia. Arriba estarían las, eh, las revisiones sistemáticas y después a la par serían las guías de práctica clínica, un poco el escaño para abajo, y tenemos que aceptarlas. Es lo máximo que tenemos de evidencia porque está comprobada mediante el método científico de ensayo, prueba de error y repetibilidad. Por lo tanto, no las descartamos. Y el pensamiento lateral, yo creo que en el último ejemplo que di de urgencias podríamos dar o aterrizar este pensamiento lateral con la solución si alguien la ha propuesto. Excelente, doctor. Mucho actuando con los ejercicios AI que estuvo interactuando. Dice, los zapatos son de color que sea la serpiente, verde, café, etcétera. Seguro no se mojaron porque no estaba lloviendo. Muchas gracias por interactuar. Marmar, buenas tardes. Saludos de Nueva Italia, Michoacán. Saludos, Marmar. Eh, Vamos a ver. Al parecer, no sé, equipo, si hay alguna otra pregunta o si, doctor, usted detecta alguna pregunta que se me esté yendo. Sí, de las que estaban diciendo, no, la respuesta de la serpiente es que no tiene zapatos, entonces no entra. De la otra Ah, respuesta es sí, de adelante. que no estaba lloviendo, seguramente fueron de los aretes de Norma. Pero también vi por ahí una respuesta, es que los aretes cayeron en la taza, pero no tenía café. Esa es una respuesta. Hay otra respuesta que pusieron de que hay que inflar el globo bajo el agua para que no se le salga el aire, pues, y lo pinchamos después. Pues sí se tendría que salir el agua y desplazaría el aire al agua y por eso salen burbujas. La respuesta a ese acertijo, ese problema, es que lo pinchas cuando esté desinflado y ya no se le sale el aire. Otra respuesta es de que lo llenas de agua, lo congelas
y luego lo pinchas, ya no hay aire. Todas estas tienen diferentes respuestas y ese es usar el pensamiento lateral. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Igualmente, ya no se quiere quedar con la duda, Light dice, ¿por qué la taza no tenía café adentro, doctor? Nunca dijimos, la pregunta fue así, a Norma se le cae un arete en la taza de café. ¿Por qué no se le mojó el arete? Correcto, pues de verdad que muy interesante. Al parecer, doctor, pues bueno, ya no hay alguna duda por el momento. De verdad que muchísimas gracias, doctor. Adrián Romero Martínez, nos gustaría que nos des alguna última conclusión, doctor, de esta gran ponencia. Como conclusión, quiero volver a retomar ese punto que les comentaba de que nos enseñan en la escuela, sobre todo a memorizar, a veces a tener juicio, a sacar conclusiones, pero nunca nos enseñan a pensar. El pensamiento crítico, el pensamiento lateral se puede inculcar desde un principio a incluso a los niños, y creo, me parece ser que en la última diapositiva les había puesto de la teoría TRIS. Es esa otra teoría que tiene más o menos unos 50 años. Es una teoría para lograr resolver problemas de cualquier índole. Y bueno, esta sería dar otra charla acerca de ella y de ejemplos, pero creo que como corolario voy a dejar lo siguiente. Tú puedes proponer soluciones y cuéntasela a tus compañeros, a tus amigos y a tus jefes. De 20 personas que te escuchen, 19 te van a decir por qué no lo puedes lograr. Tal vez una sola persona te diga, sí, lo puedes lograr de la manera que dices o de estas dos o tres maneras diferentes. Esa persona, aunque no lo sepa, está usando el pensamiento lateral. Muchas gracias. Doctor Adrián Romero Martínez, gestor de calidad del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, para nosotros fue un placer tenerlo con nosotros. De verdad que gracias por darnos este espacio en su muy apretada agenda. Tengo entendido que viene de otra capacitación, entonces de verdad un gran honor, doctor. Gracias por compartirnos todo su conocimiento y pues bueno, les comento a todos los que se conectaron y nos están preguntando, preocupen, el link lo tenemos en los comentarios y lo pueden guión medio urg.com. Recordándoles también que tenemos ahorita abiertas instancias y emergencias y el diplomado de enfermería perioperatoria. La próxima semana tenemos un taller muy interesante de las heridas. Ese taller es a través de Zoom con nosotros para solicitar informes. Doctor Adrián, de verdad que un placer. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de la Asociación de Enfermería, de parte de la maestra Beatriz. Recibe un abrazo tú y tu equipo, doctor.